Escuché a mis padres planear echarme cuando cumpliera 18 y reemplazarme con la sobrina de mi padrastro. Así que decidí adelantarme y huí. Pero luego los eventos tomaron un giro inesperado, y ahora ellos quedaron sin hogar. Me llamo Rose y ahora tengo 19 años, pero la historia que quiero contarles comenzó cuando tenía solo 10 años. Fue entonces cuando todo mi mundo se desmoronó. Sucedió un martes. Todavía recuerdo volver a casa de la escuela, emocionada por mostrarle a papá mi examen de ciencias. Saqué una A, y él siempre le daba mucha importancia a mis calificaciones. Pero cuando llegué a casa, papá no estaba. Su coche no estaba en la entrada, y mamá estaba sentada en la mesa de la cocina con los ojos hinchados. ¿Dónde está papá?, pregunté, tirando mi mochila al suelo. Mamá solo negó con la cabeza y me dijo que fuera a mi habitación. No entendía qué estaba pasando. Papá y yo íbamos a ir a tomar helado esa noche para celebrar el fin de la semana escolar. Lo había prometido durante días. Seguí preguntándole a mamá dónde estaba papá, pero ella solo ponía esa expresión tensa en su cara y cambiaba de tema. No fue hasta una semana después que finalmente me sentó a la mesa de la cocina. Tu padre y yo nos vamos a divorciar, dijo secamente. Se ha ido, Rose. Nos dejó. No podía creerlo. ¿Pero a dónde fue? ¿Cuándo regresa? No va a regresar, dijo mamá, con la voz dura. Nos abandonó. Ya no le importamos. Cada vez que preguntaba por papá después de eso, mamá se enojaba. Tu padre es un hombre terrible, exclamaba. Ni siquiera paga la manutención de los hijos. Nadie sabe dónde está, y a nadie le importa. También extrañaba a mis abuelos. Antes de que papá desapareciera, solíamos visitarlos cada verano en Ohio. Tenían un patio trasero grande con un columpio de llanta, y la abuela siempre horneaba galletas con chispas de chocolate que todavía estaban calientes cuando llegábamos. Pero después de que papá se fue, nunca volvimos a verlos. Ya no quieren verte, me dijo mamá cuando le pregunté por visitarlos. Ellos también han desaparecido. Ese es el tipo de familia de donde viene tu padre, gente a la que no le importan sus obligaciones. La vida cambió rápidamente después de eso. Menos de un año después, mamá me dijo que se iba a volver a casar. Su nombre era Greg, y tenía una hija de mi edad llamada Clare. Cuando se mudaron a nuestra casa, intenté ser amigable con Clare. Pensé que tal vez podría tener una hermana, alguien con quien hablar. Vaya, qué equivocada estaba. Desde el primer día, Clare dejó claro que no le gustaba. Cuando me ofrecía enseñarle la escuela en su primer día, puso los ojos en blanco y dijo, no necesito tu ayuda, perdedora. Tomaba mis cosas sin pedir permiso. Una vez, tomó prestado mi suéter azul favorito y lo devolvió con una mancha que nunca salió. Cuando la confronté, simplemente se encogió de hombros y dijo, se ve mejor así. Antes era feo. Nos peleábamos por todo. Si yo estaba viendo la televisión en la sala de estar, ella entraba y cambiaba de canal sin preguntar. Si yo estaba usando el baño para arreglarme para ir a la escuela, ella golpeaba la puerta y gritaba que estaba tardando demasiado. Dios, eres tan molesta, decía en la cena cuando hablaba de mi día. A nadie le importa tu estúpido club de ciencias. Mamá nunca decía nada cuando Clare era mala conmigo. Simplemente me miraba como si yo estuviera siendo difícil, y Greg le daba palmaditas en el hombro a Clare como si ella fuera la víctima. Cuando teníamos 17, las cosas habían empeorado aún más entre nosotras. Clare tenía a sus amigos en casa todo el tiempo, y hablaban de mí como si ni siquiera estuviera allí. Esa es Rose, decía con una sonrisa burlona. Cree que vive aquí. Un día, después de que Clare borrara accidentalmente un trabajo en el que había estado trabajando durante semanas, tuvimos una gran pelea en la cocina. Lo hiciste a propósito, le grité. Pruébalo, dijo, sonriendo. Tal vez simplemente olvidaste guardarlo. No eres tan inteligente como crees. ¿Por qué tienes que ser tan imbécil todo el tiempo?, pregunté, sintiendo las lágrimas quemar detrás de mis ojos. Odiaba llorar frente a ella, pero estaba tan frustrada. Clare puso los ojos en blanco. Dios, estoy tan cansada de ver tu cara todos los días. Al menos no tendré que lidiar contigo por mucho más tiempo. Me quedé helada. ¿Qué significa eso?
Clare dudó un segundo, luego se rió. Nada. Simplemente a veces me haces enojar tanto que digo cosas estúpidas. Olvídalo. Pero no pude olvidarlo. Algo en la forma en que lo dijo se sintió real, como si supiera algo que yo no sabía. Y fue entonces cuando decidí empezar a prestar más atención a lo que sucedía en mi propia casa. Unos días después de mi discusión con Clare, pasaba por la habitación de mamá y Greg cuando los escuché hablar de mí. Normalmente no escucharía a escondidas, pero después de lo que Clare había dicho, estaba sospechando. Me detuve afuera de su puerta, conteniendo la respiración. Cumplirá 18 el año que viene, decía mamá. Una vez que sea legalmente adulta, ya no tendremos que mantenerla. Mi corazón empezó a palpitar con fuerza. ¿Estaban hablando de mí? La habitación de Rose no se quedará vacía, respondió Greg. Mi sobrina Amber necesita un lugar donde quedarse para ir a la universidad. Ya dijo que pagaría el alquiler. Me cubrí la boca para no jadear. Estaban planeando echarme y reemplazarme con la sobrina de Greg. Clare no estaba bromeando. Lo había sabido todo el tiempo. Me alejé de la puerta en silencio y fui a mi habitación, con la mente acelerada. Esa noche, no pude dormir. Las personas que se suponía que me querían y me protegían estaban conspirando para tirarme como basura. Pensé en confrontar a mamá, pero ¿qué sentido tendría? Simplemente lo negaría o pondría excusas. No, necesitaba hacer mi propio plan. A la mañana siguiente, llamé a mi amiga Olivia. Éramos mejores amigas desde la secundaria, y ella se había mudado a su propio apartamento justo después de cumplir 18. Sus padres la habían ayudado con la fianza como regalo de cumpleaños. A diferencia de mí, Olivia tenía una familia que realmente la apoyaba. Cuando le conté lo que había oído, no dudó. Múdate conmigo, dijo firmemente. Mi lugar es pequeño, pero podemos arreglarnos hasta que resuelvas las cosas. Pasé los siguientes días empacando cuidadosamente mis pertenencias más importantes. Cuando no había nadie en casa, tomé mi ropa, mi laptop, documentos importantes y algunos recuerdos. Dejé atrás los muebles y todo lo que mamá me había comprado. Ya no quería nada de ella. Un viernes por la noche, cuando mamá y Greg estaban en su cena mensual con amigos y Clare estaba en una fiesta, Olivia llegó con su coche. Cargamos mis cosas rápidamente, y antes de irme, escribí una nota corta y la dejé en la mesa de café. Me he mudado. No me busquen. Rose. Esperaba sentirme triste al dejar la casa donde había crecido, pero en cambio, sentí alivio. En el apartamento de Olivia, improvisé una habitación en una esquina de su sala de estar. No era mucho, pero se sentía más seguro que la casa que acababa de dejar. Durante los primeros días en casa de Olivia, revisaba mi teléfono constantemente. Estaba segura de que mamá llamaría, enviaría mensajes o incluso vendría a buscarme. Me la imaginé entrando en pánico cuando encontrara mi nota, llamando a mis amigos, quizás incluso a la policía. No bloqueé su número porque una parte de mí quería que se pusiera en contacto. Quería que demostrara que le importaba. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Ni llamadas, ni mensajes de texto. Revisaba mis cuentas de redes sociales constantemente, pero tampoco había mensajes allí. Después de una semana sin noticias de mamá, Greg, o incluso Clare, la verdad se volvió imposible de ignorar, no les importaba que me hubiera ido. 2 semanas después de haberme ido de casa, Olivia y yo estábamos comiendo comida para llevar en su sofá cuando finalmente me derrumbé. A nadie le importo, dije, la realización golpeándome como un golpe físico. Es como si nunca hubiera existido para ellos. Olivia dejó su comida y me miró seriamente. Eso no puede ser cierto de todos en tu familia. ¿Qué hay de tu padre? ¿Tus abuelos? La gente no desaparece sin más. Me encogí de hombros y le conté lo que mamá siempre me había dicho, que papá nos había abandonado, que probablemente era un alcohólico viviendo en la calle o muerto por insuficiencia hepática, y que mis abuelos no querían saber nada de mí. Olivia frunció el ceño. ¿Se te ha ocurrido que tu madre podría haber estado mintiendo? Quiero decir, mintió sobre quererte, así que quién sabe sobre qué más mintió. La miré, la posibilidad lentamente amaneciendo en mí. Todos estos años, había aceptado la versión de los eventos de mamá sin cuestionar. ¿Y si todo era una mentira?
Tu padre tiene que estar en alguna parte, continuó Olivia. ¿Cómo se llama de nuevo? Robert Anderson, dije, el nombre sintiéndose extraño en mi lengua después de tantos años sin decirlo. Vamos a buscarlo, sugirió Olivia, abriendo su laptop. Todo el mundo está en las redes sociales hoy en día. Comenzamos a buscar, revisando diferentes plataformas. Y entonces, así sin más, lo encontramos. Robert Anderson, viviendo en Colorado. Su foto de perfil mostraba a un hombre sonriente, bien vestido, parado frente a un moderno edificio de oficinas. Nada parecido al alcohólico inútil que mamá había descrito. Deslicé su perfil, con las manos temblando. Había fotos de él frente a una hermosa casa, junto a un coche caro, y fotos de viajes a Europa y Asia. Parecía exitoso, feliz y muy vivo. Ese es él, le susurré a Olivia. Ese es definitivamente mi papá. Mientras seguía mirando su perfil, descubrí que era dueño de su propia empresa de consultoría tecnológica. Había fotos de él en eventos de la industria, dando presentaciones, estrechando la mano de socios comerciales. Este hombre no era un fracaso, estaba prosperando. Olivia me apretó el hombro. ¿Vas a enviarle un mensaje? Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué le diría al padre con el que no había hablado en 7 años? ¿Y si mamá tenía razón en una cosa? ¿Y si no quería saber nada de mí? Tomé una respiración profunda y abrí la ventana de mensajes. Mis dedos flotaron sobre el teclado por un momento antes de empezar a escribir. Hola, soy Rose, tu hija. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero realmente me gustaría hablar contigo. Me quedé mirando esas palabras durante un minuto completo antes de finalmente hacer clic en enviar. El mensaje se fue al vacío digital, y ahora todo lo que podía hacer era esperar y preguntarme si respondería. Las 2 horas después de enviar ese mensaje a mi padre fueron las más largas de mi vida. Seguí revisando mi teléfono cada pocos minutos, preguntándome si había cometido un error. Tal vez mamá tenía razón todo el tiempo. Tal vez realmente no quería saber nada de mí. Pero entonces mi teléfono se iluminó con una notificación. Mi padre había respondido. Su mensaje fue largo y emotivo. Escribió que estaba inmensamente feliz de que me hubiera puesto en contacto con él, que siempre había sabido que este día llegaría. Según él, después del divorcio, mamá le había dicho que yo ya no quería comunicarme con él, que lo odiaba, y que incluso mencionar su nombre me provocaría ataques de rabia. Incluso le había dicho que estaba yendo a terapia por su culpa y que cualquier contacto de su parte podría desencadenar otra crisis nerviosa. Miré sus palabras con incredulidad. Nada de eso había sucedido jamás. Nunca había ido a terapia. Nunca había tenido ataques de rabia al mencionar su nombre. Todo era una mentira elaborada y cruel que había mantenido a mi padre alejado de mí durante 7 años. Con las manos temblando, escribí una respuesta, diciéndole que nada de lo que mamá había dicho era cierto. A mí me habían dicho que nos abandonó, que era un alcohólico que nunca pagó la manutención, que había desaparecido sin dejar rastro. Esa noche, concertamos una videollamada. En el momento en que su rostro apareció en mi pantalla, las lágrimas se me acumularon en los ojos. Parecía más viejo que en las fotos que recordaba de mi infancia, con más canas en el pelo y arrugas alrededor de los ojos, pero su sonrisa era exactamente la misma. Hablamos durante horas. Le conté todo, sobre el segundo matrimonio de mamá, mis dificultades con Clare, escuchar sus planes de echarme y huir para vivir con Olivia. Su rostro se oscureció de ira cuando mencioné que mamá afirmaba que nunca había pagado la manutención. Al final de nuestra conversación, me había hecho una oferta que nunca esperé, ir a vivir con él a Colorado. Me enviaría dinero para un billete de tren, y podría irme tan pronto como estuviera lista. Acepté inmediatamente. ¿Para qué me iba a quedar? Nadie me estaba buscando. A nadie le importaba que me hubiera ido. Al día siguiente, encontré un correo electrónico de mi padre con el billete de tren adjunto. Olivia me llevó a la estación, abrazándome fuerte antes de que subiera. El viaje a Colorado duró casi 2 días. Pasé la mayor parte mirando por la ventana, viendo cómo cambiaba el paisaje, preguntándome cómo sería mi nueva vida. Cuando el tren finalmente entró en la estación, distinguí a mi padre de inmediato. Estaba en el andén, escaneando las ventanas de cada vagón. Nuestro reencuentro fue incómodo al principio.
Nos quedamos parados frente a frente por un momento antes de que me abrazara fuertemente. Podía sentir sus lágrimas humedeciendo mi cabello mientras susurraba disculpas por todos los años que habíamos perdido. Me llevó a su casa, una hermosa casa de 2 pisos en un barrio acomodado con vistas a la montaña. Dentro, conocí a su esposa, Sara, quien me recibió calurosamente. Me enteré de que llevaban casados 5 años. Ella trabajaba como curadora de arte en un museo local, mientras mi padre dirigía su empresa de consultoría tecnológica. Esa noche, durante la cena, mi padre explicó que había enviado pagos de manutención todos los meses desde el divorcio. Sacó una carpeta llena de copias de cheques y extractos bancarios, pruebas de su apoyo financiero a lo largo de los años. Me enteré de que los pagos habían sido sustanciales, suficientes para cubrir mis necesidades básicas y mucho más. La constatación de que mamá había estado robando dinero destinado a mí mientras me hacía creer que mi padre nos había abandonado me dejó sintiéndome vacía. Todas esas veces que se había negado a comprarme ropa nueva para ir a la escuela, alegando que no podíamos permitírnoslo, todo mientras gastaba mi manutención en ella, su nuevo marido y Clare. Sara sugirió que consultaran a un abogado sobre una posible estafa de manutención. Aunque mi padre estuvo de acuerdo en que era importante, insistió en que había algo más que teníamos que hacer primero, visitar a mis abuelos. A la mañana siguiente, fuimos en coche a una comunidad de jubilados a unos 30 minutos de distancia. Mis abuelos se habían mudado allí desde Ohio 3 años antes para estar más cerca de mi padre. Cuando llegamos a su apartamento, mi abuela abrió la puerta y se quedó congelada, llevándose la mano a la boca en señal de asombro. Rose, susurró, como si temiera que yo pudiera desaparecer si hablaba demasiado fuerte. Mi abuelo apareció detrás de ella, sus ojos se agrandaron. Ambos parecían más mayores de lo que lo recordaba, más frágiles, pero sus ojos eran los mismos, amables y cariñosos. Me envolvieron en abrazos, ambos llorando abiertamente. Dentro de su apartamento, con tazas de chocolate caliente, mi abuela recordó que era mi favorito, compartieron su versión de la historia. Mamá les había contado las mismas mentiras que le había contado a mi padre, que yo los odiaba, que estaba yendo a terapia por el trauma que supuestamente les había causado, y que cualquier contacto de ellos dañaría mi salud mental. Mi abuela me mostró un armario lleno de regalos de cumpleaños y Navidad sin abrir para mí, uno por cada año que habíamos estado separados. Los habían comprado fielmente, esperando que algún día pudieran dármelos. Habían estado esperando que yo cumpliera 18, planeando contactarme directamente una vez que fuera adulta y mi madre ya no pudiera controlar mis comunicaciones. Esa noche, de vuelta en casa de mi padre, tomé la decisión final de quedarme con él permanentemente. Al día siguiente, contactó a un abogado de derecho familiar especializado en disputas de manutención. El abogado, después de revisar todas las pruebas, concluyó que teníamos un caso sólido por fraude de manutención contra mi madre. El abogado explicó que, debido a que mi padre había realizado algunos pagos desde las cuentas de su empresa en lugar de su cuenta personal, podría ser difícil probar la cantidad exacta pagada a lo largo de los años. El abogado advirtió que si buscábamos la máxima compensación, el juicio podría alargarse durante 1 año o más. En cambio, sugirió intentar resolver el asunto extrajudicialmente primero. Cuando mamá descubrió que estábamos preparando un caso contra ella, empezó a llamarme incesantemente. Ignoré la mayoría de sus llamadas, pero finalmente respondí a una por pura frustración. Inmediatamente lanzó una diatriba, llamándome desagradecida y desleal. Afirmó que la había traicionado, que no tenía idea de lo que ella había sacrificado por mí a lo largo de los años. Escuché en silencio hasta que terminó, luego le dije con calma que sabía la verdad, sobre la manutención, sobre las mentiras que les había contado a mi padre y a mis abuelos, sobre sus planes de echarme. Le recordé la conversación de ella y Greg planeando reemplazarme con su sobrina y cobrarle alquiler por mi habitación. Por un momento, se quedó sin habla. Luego intentó un enfoque diferente, insistiendo en que yo había entendido mal, que siempre me había querido y que solo quería lo mejor para mí. Terminé la llamada sintiéndome más fuerte que en años. Por primera vez, vi a través de sus manipulaciones. Ya no me importaba lo que pensara de mí. Se programó una reunión previa al juicio con el abogado de mi madre unas semanas después. Ambas partes presentaron sus pruebas, y quedó claro que mamá estaba en una posición difícil. El abogado de mi padre había obtenido registros bancarios que mostraban que mamá sí que había estado cobrando los cheques de manutención y utilizando el dinero para gastos personales, ropa de diseño,
joyas, procedimientos cosméticos y tratamientos de spa. El abogado mostró registros de compra de artículos caros que coincidían exactamente con las fechas en las que se depositaron grandes pagos de manutención. Había recibos de bolsos Gucci, una pulsera Tiffany para Clare, e incluso una escapada de fin de semana de lujo para mamá y Greg, todo comprado con dinero que estaba destinado a mi cuidado y educación. Ante esta evidencia, el abogado de mamá sugirió un acuerdo. Después de alguna negociación, ambas partes acordaron que mamá me pagaría $60.000 en un plazo de 3 meses, y a cambio, no seguiríamos con la demanda. Esto era significativamente menos que la cantidad total de manutención que mi padre había pagado a lo largo de los años, pero como señaló su abogado, sería más rápido y menos estresante que una batalla judicial prolongada. Mamá se negó a mirarme durante toda la reunión. Firmó el acuerdo sin decir una palabra, con el rostro contraído por la ira. Al irnos, su abogado le entregó al mío un sobre cerrado dirigido a mí. Esperé hasta estar en el coche de mi padre antes de abrirlo. Dentro había una breve nota. Ya no eres mi hija. Te he repudiado. Estaba firmado simplemente Catherine Anderson Miss, no mamá, no madre, solo su nombre completo, como si yo fuera una extraña. Doblé la nota y la volví a poner en el sobre, sintiéndome extrañamente tranquila. Las palabras estaban destinadas a hacerme daño, pero en cambio, se sintieron como la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Nunca respondí a su nota. No quedaba nada más que decir. La vida con mi padre y Sara se estableció rápidamente en una rutina cómoda. Me inscribí en la escuela secundaria local para completar mi último año, y con su apoyo, solicité ingreso a la universidad. Mi padre insistió en pagar mi matrícula, y los $60.000 del acuerdo fueron a una cuenta separada para mis gastos de manutención durante la universidad. Elegí una universidad a 1 hora de su casa, queriendo ser independiente pero aún lo suficientemente cerca para visitarlos regularmente. Mi relación con mis abuelos también floreció. Recuperamos el tiempo perdido con cenas semanales y viajes ocasionales de fin de semana. Mi abuela me enseñó a tejer, y mi abuelo compartió su amor por las películas clásicas. Me contaron historias sobre la infancia de mi padre y me mostraron viejos álbumes de fotos, ayudándome a reconstruir la historia familiar que me habían negado durante tanto tiempo. 6 meses después de mudarme con mi padre, recibí una llamada de la prima de mi madre, Eliza. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero ella siempre había sido amable conmigo en las raras ocasiones en que nos veíamos. Había oído a través de chismes familiares que yo vivía con mi padre, y quería hacerme saber lo que había sucedido en casa de mi madre. Según Eliza, Clare y la nueva ocupante de mi antigua habitación, la sobrina de Greg, Amber, habían estado organizando fiestas salvajes cada vez que mamá y Greg estaban fuera. Una noche, unos 3 meses después de que me fui, una fiesta se descontroló. Alguien había tirado una vela, y el fuego se había extendido rápidamente. Para cuando llegó el departamento de bomberos, la casa estaba envuelta en llamas. Nadie resultó herido, pero la casa fue una pérdida total. Eliza me dijo que mamá y Greg no habían asegurado la propiedad correctamente, pensando que podían ahorrar dinero en las primas. Sin cobertura de seguro, se habían visto obligados a vender el terreno por una fracción de su valor y usar las ganancias para un pago inicial en un pequeño y anticuado apartamento en las afueras de la ciudad. Clare se había mudado con su madre biológica, reacia a vivir en el pequeño apartamento con mamá y Greg. La sobrina de Greg había regresado a casa de sus padres en otro estado. Mamá trabajaba turnos extra en el hospital donde era recepcionista, y Greg se había visto obligado a aceptar un segundo trabajo para llegar a fin de mes. Sentí una mezcla compleja de emociones al escuchar esta noticia. No felicidad por su desgracia, pero tampoco exactamente simpatía. Parecía una forma dura de justicia poética. La casa donde me habían hecho sentir indeseada se había ido, y la nueva vida que habían planeado sin mí se había desmoronado. Unas semanas después, mi teléfono sonó con un número desconocido. Cuando respondí, me sorprendió escuchar la voz de mi madre. Sonaba diferente, cansada, apagada. Preguntó cómo estaba, haciendo una incómoda charla banal antes de finalmente ir al grano. Necesitaba dinero. Explicó su situación financiera, enfatizando lo difíciles que se habían vuelto las cosas. Luego sugirió que yo podía pedirle a mi padre o a mis abuelos que los ayudaran, solo hasta que se recuperaran. Escuché en silencio hasta que terminó. Luego le recordé la nota que me había enviado después del acuerdo.
Dijiste que ya no eras mi hija, le dije. Me repudiaste, ¿recuerdas? No le doy dinero a extraños. Hubo un largo silencio antes de que colgara. Nunca volvió a llamar. Ahora, a los 19, estoy en mi segundo año de universidad, estudiando psicología. Me he interesado particularmente en las dinámicas familiares y los efectos duraderos de la alienación parental. A veces me pregunto si comprender estos conceptos me ayudará a dar sentido a lo que sucedió en mi propia familia, por qué mi madre hizo lo que hizo. Mi padre y yo todavía tenemos nuestros momentos incómodos. 7 años es mucho tiempo para estar separados. Pero estamos aprendiendo a ser padre e hija de nuevo. Sara se ha convertido en una amiga y mentora de confianza. La Navidad pasada, cuando la empresa de mi padre tuvo un año particularmente bueno, me sorprendió con mi propio coche. No era caro ni ostentoso, solo un modelo usado fiable, pero significó el mundo para mí. Mis abuelos se han convertido en pilares en mi vida. Paso un fin de semana al mes en su comunidad de jubilados, donde la abuela me está enseñando a hornear sus famosas galletas, insistiendo en que la receta debe quedarse en la familia. El abuelo, a pesar de su artritis, sigue insistiendo en ganarme al ajedrez regularmente. En cuanto a mi madre, no he hablado con ella desde esa llamada telefónica pidiendo dinero. He oído a través de Eliza que ella y Greg todavía están luchando económicamente. Clare aparentemente pasa de vez en cuando, pero no se queda mucho tiempo. A veces, tarde en la noche, pienso en las vidas paralelas que he vivido, los años de creer que no era querida por la mitad de mi familia y ahora la realidad de estar rodeada de personas que nunca dejaron de quererme. Pienso en el poder de las mentiras y en lo fácilmente que la verdad puede distorsionarse cuando solo escuchas una versión de la historia. No odio a mi madre. Eso puede sorprender a la gente que sabe lo que hizo. Pero el odio consume demasiada energía, y prefiero centrarme en las relaciones que estoy construyendo ahora. He aprendido que la familia no se trata solo de sangre o lazos legales. Se trata de las personas que hacen espacio para ti en sus vidas, que te ven claramente y te quieren de todos modos. Esa es la familia que he encontrado. Esa es la familia que elijo.